Bueno, amigos, en esta oportunidad vamos a iniciar ya con el módulo 1 del curso de teledetección aplicada a recursos hídricos. Es un curso muy importante e interesante también por el contenido del temario. Se va a usar imágenes satelitales, Landsat, ya se va pues, a enseñarle a hacer inventario de lagunas, por ejemplo, con la clasificación no supervisada, en fin. Todo eso ya los va a comentar Víctor. Víctor nos va a acompañar en esta oportunidad desde México. Él se va a conectar desde México. Adelante, Víctor. ¿Puedes compartir tu pantalla? Eh, Más bien les voy a pedir que apaguen sus cámaras. Sus cámaras están ahí activos de algunos. Bueno, Víctor, ¿puedes activar tu audio? Actívalo tu audio, Víctor. Para ¿Me que... escucha? Sí, adelante, Víctor. Ahora sí. Perfecto. Pues bueno, antes que nada, muchísimas gracias por estar aquí, por tomar este curso de teledetección aplicada a los recursos hídricos. Soy el ingeniero Víctor Guillén, soy ingeniero en tecnología ambiental, experto en sistemas de información geográfica. Llevo más de 7 años trabajando sistemas de información geográfica, específicamente la parte de análisis espacial, en donde entra toda esta gama de uso de imágenes, teledetección, la parte de uso de drones, todo esto. Entonces, aplicados específicamente a la parte de la gestión de los recursos naturales, ya yéndonos mucho más específico, el recurso edafológico y el recurso hídrico. Pero bueno, un poco de mi experiencia en base a lo que son los sistemas de información geográfica. Pero bueno, la idea con este curso es poder tener en un modelo muy compacto de módulos, pues el entendimiento de cierta forma para poder nosotros elaborar esta parte de la clasificación no supervisada, que es una parte de métodos de identificación para cualquier tipo de análisis espacial. En este caso lo vamos a enfocar al inventario de cuerpos de agua, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hablar un poco de lo que es el contenido desde la parte de la introducción. Vamos a ver un poco de qué son los recursos, cuáles son las plataformas que vamos a ver. Vamos a hablar un poco sobre qué es la teledetección. Vamos a ver qué son los modelos digitales de terreno, los modelos digitales de elevación. ¿Por qué? Porque al final de cuentas también vamos a aprender a cómo delimitar una cuenca dentro de esta parte. Entonces, además de eso, ya como puntos medulares del curso, pues vamos a ver y a aprender cómo descargar las imágenes satelitales. En este caso, vamos a trabajar imágenes Landsat 8, colección 2, nivel 2, que son imágenes que ya vienen con ciertas correcciones, que ya afortunadamente traen esta parte de las correcciones. Si muchos de los que están aquí ya han trabajado con estas imágenes, la de colección 2, nivel 2, se darán cuenta que ya no traen la banda 8, que ya no traen ciertas cuestiones, ciertas características que anteriormente en otras colecciones nos daban la posibilidad de hacer estas correcciones, pero no es porque ya no se pueda, sino simplemente porque ya las traen cargadas. Entonces, al final de cuentas, vamos a aprender cómo se procesan, cómo se hace toda esta parte, y vamos a trabajar basados en la clasificación no supervisada. Y vamos a hablar un poco de cómo se elabora la clasificación supervisada también. Y al final vamos a diseñar esta parte del material cartográfico. Vamos, una vez que hayamos hecho la clasificación no supervisada y el proceso de identificación y vectorización de todos estos cuerpos de agua, vamos justamente a diseñar nuestra cartografía para elaborar la parte de los que son de los mapas, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ir iniciando un poco nuestra presentación. Hoy va a ser un módulo bastante, digámoslo así, teórico para poder trabajarlo. Entonces, hoy nos vamos a basar netamente en la parte de la teoría.
y ya a partir del siguiente módulo ya vamos a entrar netamente con unas pequeñas cuestiones teóricas, pero trabajo 100% y netamente práctico, ¿de acuerdo? Antes de entrar de lleno a lo que son las plataformas, debemos de tener muy en claro cuál es la importancia del recurso hídrico y por qué toda esta necesidad de gestionarlo y de poder o de querer saber cómo identificarlos, ¿de acuerdo? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Bueno, un pequeño paréntesis. Dejen sus preguntas en el chat. Al final voy a dar, siempre damos 10 minutitos para contestar todas las preguntas, pero ustedes déjenlas. Yo hago la lectura de todas las preguntas para que no hagamos ninguna interrupción. Entonces, como les comentaba, es importante saber toda esta parte. ¿Por qué? Porque al final de cuentas tenemos este panorama para saber la importancia de los recursos. Tanto puede ser como, por ejemplo, el recurso de vegetación, el recurso edafológico, el recurso hídrico. Todo esto siempre hay que tener en cuenta un panorama de qué es lo que tenemos y cómo lo tenemos. Entonces, desafortunadamente, lo digo así, el agua dulce que se puede consumir o que es relativamente utilizable o consumible dentro de nuestro planeta, solo corresponde al 2.5 de toda la tierra, de todo el recurso hídrico que hay dentro de la tierra. Entonces, imagínense ustedes qué tan importante es en base a este porcentaje el poder tener una buena gestión y por qué también es importante comprender y entender a utilizar todas estas herramientas que nos ayudan a gestionar. Entonces, dentro de ese 2.5%, el 69.7% es no accesible o se encuentra dentro de los casquetes polares. Entonces, imagínense ustedes tener que ir hasta los casquetes polares a desprender un trocito de estos casquetes, que al final de cuentas no sabemos toda la composición que tiene solidificada en ellos para poder derretirla y poder utilizarla. No es viable. El otro 30% es no accesible porque se encuentra dentro de los acuíferos y solamente el 0.3% es de cierta forma en la parte de lo que es accesible para el ser humano. Entonces, esto es más o menos un panorama, o en esencia un panorama de lo que estamos, de cómo estamos en actualidad, sin tomar en cuenta toda la sobreexplotación que hay de los recursos hídricos, pero cómo se distribuye a nivel general el recurso hídrico. Ahora bien, ¿cómo tenemos ese aprovechamiento nosotros? ¿Cómo nosotros, como seres humanos, digamos así, usuarios del recurso hídrico, cómo lo utilizamos? Pues va desde los ámbitos muy básicos de actividades primarias que básicamente el 90% del planeta trabajan, que es la agricultura y la ganadería, el consumo, pasando por el consumo humano, que también básicamente en todo el planeta está presente, en cuestiones industriales, tanto agropecuarias como químicas, como metalúrgicas, todo el tipo de industria hace el uso de ese, fíjense, de ese 0.3%. Entonces, ya llevamos 4 actividades que explotan ese 0.3% de agua accesible. La industria energética, que también la utiliza, que también la explota, que a pesar de que la industria energética no la consume, ¿no? Sino simplemente es una utilización de paso, o sea, no es consumible, sino o sea, no se gasta en el consumo, al final de cuentas se utiliza, y como les decía, la parte de la minera, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta todo esto para nosotros darnos un panorama de, bueno, cómo estamos haciendo el uso de esos recursos. Pero bueno, vámonos un poquito más a la parte de las necesidades básicas humanas en las cuestiones del consumo de agua, que van desde el consumo de beberla como tal, el uso doméstico y la producción de alimentos. Y esto es justamente un estadístico de cómo hacemos el uso de todo este recurso, quiénes utilizan más este recurso y quiénes en su momento
lo sobreexplotan más. Entonces, para darnos una idea de cómo es de cómo es consumido todo este producto, tanto para generar como para consumirlo como tal, el producto en sí. Pero bueno, un panorama muy básico en América Latina, estamos hablando de América Latina, no nos vamos a meter en geografía, sabemos más o menos dónde estamos hablando. Entonces, normalmente o básicamente las partes amazónicas y México albergan el 70 y 60% de toda la forma de vida del planeta. Por algo, esa franja verde, desde la parte amazónica hasta la parte de la selva lacandona que contempla México y parte de, parte de los estados de México, pues es llamada la franja megadiversa de Latinoamérica. Entonces, es de suma importancia, y no solo eso, no solo a nivel biodiversidad, sino también a nivel riqueza hídrica. ¿Por qué? Porque al tener justamente este margen de biodiversidad tan alto, tenemos también una amplia presencia de recurso hídrico, tomando en cuenta que solamente el Amazonas es uno de los ríos más caudalosos que hay. Entonces ya nos podemos dar una idea de en qué estamos metidos en cuestiones de recursos hídricos, hablando de América Latina. También recibe el 29% de toda la precipitación del planeta. Al final de cuentas, América Latina es uno de los lugares geográficos donde más llueve, de donde más se produce esta parte, sin tomar en cuenta Reino Unido, que Reino Unido es otra cuestión, pero dentro de las cuestiones geográficas, el 29% de toda la lluvia del planeta cae netamente en estas zonas. Posee el 15% del territorio global con un solo 10% de población mundial. Entonces, por ahí hay cuestiones muy importantes del por qué tenemos la necesidad de gestionar a través de estas herramientas el recurso hídrico. Entonces, es muy importante tomar todo esto en cuenta. Ahora bien, desafortunadamente, y lo vuelvo a decir, la competencia por la escasez de este recurso ha sufrido mucho, y ha sufrido por nuestra propia mano en cuestiones de expansiones, en cuestiones de modernizaciones, en cuestiones de crecimiento demográfico, en cuestiones de necesitar más alimentación, en cuestiones de urbanizar, en cuestiones de cambios de uso de suelos, en cuestiones de lo que ustedes gusten, de cualquier indicador medioambiental que se le quiera poner o cualquier factor que se le quiera poner, tanto antrópico como natural, para sobreexplotar de más lo que ya está sobreexplotado, los recursos hídricos. Pero bueno, dejando de lado un poco la parte de los recursos hídricos, de qué es en sí el recurso hídrico, vamos a hablar ya un poco de lo que es la teledetección. ¿Y qué es la teledetección? Pues básicamente es la adquisición de información sobre un objeto a distancia. Recordemos que la teledetección de alguna forma ayuda a incrementar la riqueza de la información tomada en campo, y muchas veces es un de lo que para que nos dé un panorama de lo que vamos a encontrar cuando hagamos nuestros trabajos en campo. Y esto siempre lo recalco, no podemos dejar o hacer solamente teledetección y decir, es que con la teledetección ya no necesito el trabajo en campo. No, siempre necesitamos tener de la mano la teledetección y el trabajo en campo. Que la teledetección muchas veces nos da un panorama muy acercado a la realidad por la gran cantidad de herramientas y de insumos de alta calidad que se tienen, es otra cosa, pero no debe de trabajarse solamente la teledetección para tener criterios de decisión. Pero ¿cuál es el proceso realmente de la teledetección? ¿Cómo se trabaja? Y este gráfico es muy bonito porque nos significa muy precisos cómo trabajan. Desde la parte de la introducción de los rayos UV, de todo del estándar de astro de luz, que ya lo vamos a ver más adelante, cómo rebotan, cuánto se infiltra, la captación justamente de ese rango de
de onda del espectro hacia los satélites, cómo este satélite manda la información para que se procese, se conjuga y pues llega al usuario final, que muchas veces somos todos nosotros los que estamos dentro, ¿no? Ahora bien, dentro de los sensores remotos hay dos tipos, los activos y los pasivos. Entonces, aquí hay que tomar bastante en cuenta esto, que los sensores activos básicamente vienen siendo los LIDAR, los dial y los de radar o los Doppler LIDAR, que cada uno tiene su propia aplicación. Por ejemplo, los LIDAR son muy utilizados para la parte topográfica, que hoy en día viene siendo ya una sustitución del levantamiento topográfico convencional. ¿Por qué? Porque ya el formato LIDAR, si no lo ha sobrepasado, al menos ya ha logrado igualar la precisión que nos da un levantamiento topográfico convencional. Entonces muchas veces ya se está actuando o se está poniendo en marcha la parte de, bueno, prefiero un LIDAR. ¿Por qué? Porque me ahorra tiempo, porque me ahorra espacio, porque me ahorra muchas veces dinero y pues es mucho más rápido, ¿no? Entonces también la parte del LIDAR para las contaminaciones atmosféricas también está siendo muy utilizado para análisis atmosféricos de inventarios de partículas y justamente la parte de estructuras 3D en el que se analizan, justamente se hacen análisis tridimensionales. El dial, pues básicamente está enfocado a análisis de partículas, tanto de vapores de agua como todos los que son los contaminantes de gases de efecto invernadero. Y el Doppler LIDAR, que va más apegado a las cuestiones atmosféricas de perfiles verticales de viento, análisis de turbulencias, que esto lo usan mucho en la industria aeronáutica, justamente para análisis de espacios aéreos, que en su momento les dan parámetros bastante acertados. Pero bueno, las plataformas satelitales y de sensores, dentro de los pasivos, está la parte de los pancromáticos, que son las famosas imágenes de alta resolución, con las que en su momento se hacían los panchart. La parte de los multiespectrales, que nos dan toda esa gama de, ay, ¿qué composición de bandas tiene tu imagen? No, pues que tiene 11 bandas de composición. Esas son las imágenes multiespectrales, las que justamente nos logran dar esa composición de bandas y con eso poder tener cierta coloración, porque recuerden que cada banda corresponde a un tono en base al espectro de luz visible. Ahora bien, las hiperespectrales también son, digamos así, primas hermanas de las multiespectrales, pero estas miden la composición química. Con las hiperespectrales logramos tener esa combinación. Por eso, para análisis de contaminación atmosférica o para contaminación de mantos acuíferos, aquel que trabaje con multiespectrales, déjenme decirle que realmente no está haciendo un análisis de contaminantes, porque las imágenes predilectas para hacer análisis de contaminación son las hiperespectrales. ¿Por qué? Porque estas ya miden la composición química, ya traen ese factor de medición para cuestiones de contaminantes. Ahora las multiangulares, que miden la composición estructural, que son las que se utilizan para hacer los famosos análisis de estructuras 3D. Pero bueno, hoy nos vamos a enfocar, bueno, en este curso nos vamos a enfocar netamente a la parte de las multiespectrales, que son con las que vamos a trabajar, ¿de acuerdo? Ahora, la parte de las plataformas de teledetección, actualmente hay infinidad, desde los más comunes que son los Landsat, los Sentinel, hasta, por ejemplo, satélites muy específicos para zonas muy específicas. Por ejemplo, uno que yo menciono que la verdad estoy bastante impresionado con su definición de imágenes. Desafortunadamente, solamente tiene imágenes para una zona, que es el satélite Amazonia, que solamente cubre Brasil, Perú, Argentina y creo que Colombia. Entonces, hasta ahorita solamente ese satélite cubre esa zona, que está destinado ese satélite únicamente a cubrir ciertas partes, valga la redundancia, de las zonas amazónicas, pero da muy buenos resultados y tiene unas imágenes de muy buena resolución. Pero al final de cuentas, así como existe que es específico, existen, por ejemplo, los WARAYs, los satélites
que no son solamente para una región, que también nos dan, o los spots que nos dan imágenes de una resolución muy, muy precisa, de incluso hasta .30 metros, que son 30 centímetros, que en su momento iniciaron como aviones, hace más de 40, 60 años, llevaban una camarota en los aviones y era una persona la que iba tomando las fotos, hasta lo que conocemos hoy de simplemente llegar a una plataforma, descargar tus imágenes o pagar por ellas, si son las de paga, y poder hacer uso de ellas. Entonces, por eso es tan interesante el mundo de la teledetección, porque ha tenido una evolución bastante, bastante grande. Entonces, hay dos tipos de plataformas de satélites. Están los geoestacionarios, que básicamente se sitúan a una determinada altura sobre el ecuador y permanecen siempre en vertical, en un punto determinado, acompañando a la Tierra en su movimiento. O sea, rotan exactamente igual que la Tierra. Pero hay otros que son los heliosincrónicos, perdón, que se desplazan alrededor de toda la órbita de forma circular a través de los polos y que al final de cuentas son los que nos dan mayor información. Entonces, en algún momento se puede trabajar con cualquiera de los dos, no hay ningún problema, pero los ideales con los que se deben de trabajar son los heliosincrónicos. Entonces, las plataformas de satélites que hay normalmente van apegados a las cuestiones meteorológicas. En este caso, los primeros que estamos mencionando son los satélites meteorológicos, que son los que orbitan geoestacionarios de polo, en cuestiones polares, y que proporcionan toda la cobertura y que son los que vemos en todos, los que nos dan la información de todos los radares, cuestiones climáticas, y los que nos dicen, de que, pues hoy hay probabilidad de esto, o hay un huracán en tal parte, ¿no? Todos esos satélites, los satélites meteorológicos, son los que nos dan esta información. Pero también están los satélites de recursos naturales, que ahí es donde entra toda esta gama que yo les mencionaba. Que si Spot, que si WARES, que si Landsat, que si Sentinel, que si Copernicus, que si los que ustedes gusten, todo llámese radar o satélite, todos son satélites de recursos naturales, todos. Y por ahí vi una pregunta que creo que la vamos a contestar al final, pero que creo que se contesta con esto. Pero bueno, el más conocido y los más usados son los Landsat y los Sentinel. ¿Por qué? Por ser de uso abierto. Por eso son los más utilizados y los más comunes. Simplemente por eso, no hay otra cuestión, sino simplemente que porque como son de acceso más fácil, pues son los que más se utilizan. Ahora bien, ¿qué es lo que de verdad mide un sensor de estos, o el satélite en general? Pues justamente la radiación electromagnética, que compete específicamente, que va desde el infrarrojo hasta la parte de los UV, ¿no? Entonces, ese pedacito es el que ven, o es el que captan los satélites, los sensores multiespectrales, ¿de acuerdo? Ahora bien, los satélites o los sensores hiperespectrales, su apertura o su gama de espectro electromagnético es más amplio. Entonces, básicamente lo que logra captar el radar o el satélite, pues es esto, es el espectro electromagnético, que no es nada nuevo ni es ciencia de otro planeta, porque al final de cuentas el espectro electromagnético también nuestros ojos lo captan. Pero ¿cuál es la diferencia? Que nuestros ojos solo captan este pedacito que se llama visible. El radar te capta desde los 16 micrómetros, que son el UV extremo, hasta los 12, que es el infrarrojo. Pero al final de cuentas no es que sea ciencia de otro planeta, porque si nos vamos a la naturaleza, el hombre también capta el espectro electromagnético, simplemente que lo capta de los 400 a los 760 en el espectro de luz visible. Nada más. Lo que hace el satélite es tener una amplia gama más grande, ojo, el multiespectral, no el hiperespectral, el multiespectral, para captar mayor
mayor amplitud de ese espectro electromagnético. Es que capta más colores, no capta más colores, capta mayor longitud de onda espectral, con lo que se logran hacer mayor composición de color, pero no es que realmente capte el color. Y justamente, pues esto, ¿no? Aclarar qué es una onda electromagnética. Pues es una perturbación en el espacio y en el tiempo que se transmite energía asociada al campo eléctrico. Así de sencillo. Y en un campo magnético mutuamente perpendicular formando el campo radioactivo. Entonces, eso es básicamente una onda electromagnética y es lo que captan tanto los sensores como nuestros propios ojos. Nuestros ojos captan ondas electromagnéticas. ¿En qué? En un micro pedacito del espectro de luz. Por eso es que necesitamos de estos satélites para poder comprender mejor esta parte. Si nuestros ojos pudieran tener el espectro de luz que captan los multiespectrales, pues nosotros mismos fuéramos un elemento de teledetección, pero desafortunadamente no llegamos todavía a eso de manera natural. Un poco de cómo se mueven las ondas, nos estamos metiendo ya en cuestiones físicas, pero es muy bonito mencionarlo, porque quienes trabajamos teledetección, aquí nos damos una idea de cómo se comporta ese espectro de luz y comprendemos por qué lo visualizamos así, ¿no? Entonces, es este espectro de onda o este modelo de onda nos da justamente esta visualización de, bueno, hacia dónde va una y hacia dónde va otra, ¿no? Como el campo magnético y el eléctrico juntos se dispersan de diferente forma y hacen el campo electromagnético. Ahora, ¿por qué es importante la interacción de la radiación con la atmósfera? Porque al final de cuentas, la radiación es la que llega a la superficie terrestre y es la que normalmente hace la dispersión y es la que es captada. Entonces, por eso es importante tomarla en cuenta, sobre todo en conjunto con su interacción con la atmósfera, porque la atmósfera entre más cargada esté, y hablo de cargada refiriéndome a cuestiones atmosféricas de partículas, mayor dispersión va a haber y menor va a ser el reflejo, la reflectancia, y menor va a ser la captación de esta parte. Entonces, ahí va muy apegada a esta parte de, bueno, qué tanto de nubes puedo tener o qué tanto de nubes voy a tener. Ahora, la interacción de la radiación con la atmósfera, como les venía comentando, pues es esto, ¿no? Es esta dispersión y esta disgregación del espectro electromagnético al momento de entrar a la capa terrestre, y que en su momento lo ideal es que entre con la menor dispersión posible, porque si se hace una dispersión, se hace un efecto óptico, que eso ya es otra cosa, pero bueno, es el efecto de ruptura de onda de luz, en el cual podemos tener muchos efectos físicos. Ahora, teniendo en cuenta esto, es muy importante el comprender justamente qué afecta a este, digámoslo así, rayo, a esta onda electromagnética, porque así vamos a comprender cómo se dispersa y en base a qué se dispersa. Porque no solamente las nubes los dispersa, una atmósfera contaminada lo dispersa, una atmósfera cargada de agua lo dispersa, una atmósfera, o sea, todo aquello que sea material de partícula denso va a dispersar nuestro espectro que necesitamos que entre lo más puro y lo más posible. Entonces, el efecto que yo les comentaba físico, pues es la dispersión de Rayleigh, donde se hacen diversos efectos de colores, pero que al final de cuentas también esto nos sirve para hacer la separación de pues, todos los espectros de luz, simplemente para entender la composición, no para el análisis. Pero bueno, ahora, no solamente interactúa con la atmósfera, sino también interactúa con la superficie.
¿Y cómo interactúa con la superficie? Pues es muy sencillo. En la superficie interactúa, pues básicamente con la parte de la, de la, de la reflectancia. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente la superficie es eso, es esa interacción con la, con la, con la superficie que básicamente nos sirve para la parte de la reflectancia. Pero bueno, datos e información. Acuérdense que el dato raster no trae y no contiene tablas de atributos, sino simplemente es una composición de pues, todas las bandas que pueda traer una imagen multiespectral, en la que cada banda corresponde a una información, a un conjunto de información. Si trae 5 bandas, bueno, va a traer 5 tipos de información. Y dentro de ellas, pues pueden haber imágenes aéreas, donde se pueden crear los mapas de vegetación, o también entran los modelos digitales de elevación. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es una imagen digital? Pues son datos que están organizados básicamente en una cuadrilla o en un grid, en filas y columnas que por lo general representan una zona geográfica. Eso es todo. Eso es una imagen satelital, una imagen digital. La composición en una malla, en una cuadrícula, que representa la realidad. Por eso a mí me gusta mucho el formato raster, porque es el formato que más nos asemeja y más nos representa la realidad con una precisión muy exacta. Ahora, ¿cómo obtenemos estas imágenes? Pues en cualquier plataforma en la que nosotros podamos obtener o poder descargarlas. Hablando de las, por ejemplo, las Landsat, pues en el USGS, o las Sentinel en la parte de Copernicus, o por ejemplo las Aster en la página de Alaska. Hay un montón, o en la misma página de la NASA, ¿no? Pero al final de cuentas no deja de ser la representación por píxel hacia un espacio geográfico de la realidad. Entonces, si nosotros determinamos que en ese píxel hay un árbol, dependiendo de la, digámoslo así, de la resolución de nuestra imagen, va a ser nuestra exactitud. Entonces va a llegar el punto en el que nuestro material sea tan exacto y preciso que esa identificación que hagamos nosotros en digital va a ser muy apegada a la realidad. Entonces, esto es básicamente un gráfico de la representación de qué es una imagen satelital. Ahora, los tipos de resolución. Aquí vamos a tener, hay que tener muy en claro cuál es la resolución, cuál es un tipo de resolución y cuál es otro, porque muchas veces hay esta confusión. La resolución espectral se refiere al número y al ancho de banda, no al tamaño del píxel, porque muchas veces hay esa confusión. La resolución espectral es qué tantas bandas y qué tanto ancho de banda contempla tu imagen. Entonces, indica el número y el ancho de banda en la que el sensor puede captar la radiación electromagnética. Si te preguntan qué resolución espectral tiene tu imagen, ustedes van a decir, pues tiene una resolución espectral de 12 y una resolución espectral de, pues no sé, 350. Entonces ya más o menos me doy una idea que tiene tantas bandas y que 350, bueno, está más o menos cercano al espectro de luz visible, ¿no? Entonces, ahí es donde entra en juego la importancia de saber cuál es esta parte. Entonces, la comparación de las resoluciones espectrales entre, por ejemplo, el Landsat y el Aster, pues es muy diferente. El Landsat capta desde el Venir hasta el SWIR y el TIR en diferentes composiciones y en diferentes anchos de banda, y en cambio el Aster pues solamente capta 3 bandas en el NIR, en el Venir, 6 en el SWIR y 5 en el TIR, de 15, 30 y 90. El Landsat en el NIR capta 4 a 90, 2 en el SWIR a 30
y una en el TIR a 60. Entonces, otro tipo de resolución es la resolución radiométrica. ¿De acuerdo? La resolución radiométrica va justamente al número de niveles de gris distintos que puede registrar el sensor. O sea, qué tanto escala de grises puede captar nuestro sensor. Y esta resolución o sensibilidad radiométrica hace referencia al número de valores digitales utilizados para expresar los datos corregidos en el sensor. Esto sí ya va más a la parte de los píxeles, ya va más apegado al número de bits o al número de al valor de la imagen. 8, 16, 32, 64 bits. Esto sí ya va más apegado a la cuestión de la imagen y no del sensor. ¿De acuerdo? Es que tanta información va a caber o puede entrar en esta parte. Por ejemplo, el Landsat 5 y 6 utilizan 8 bits en los que 2 en lo que le da 2 justamente a 250 niveles de energía que pueden ser captados. O sea, ¿qué tanta energía podemos captar en esa imagen? ¿Qué tantos bits de energía podemos captar en esa imagen? Permítanme un momento. Okay. Entonces, básicamente, esta es una diferencia entre una imagen de 2 bits que va de 0 a 3 y una imagen de 8 bits que va de 0 a 250. Otra resolución es la resolución espacial, que ahora sí, la resolución espacial es el tamaño de píxel. Ahora sí, si a ustedes les preguntan, ¿qué resolución espacial tiene tu imagen? Ahora sí, podemos decir, no, pues tiene resolución de 30 centímetros, 10 centímetros, 5 metros, 10 metros, 30 metros, 60 metros, 40 metros, 90 metros, 80 metros, un 3.2 metros, dependiendo, ¿no? Pero la resolución espacial sí es el tamaño de píxel, porque me ha tocado encontrarme con sucesos en el que te dicen, ¿qué resolución radiométrica tienes? Ah, pues tengo 60 metros. No, esa es tu resolución espacial, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta esta diferencia entre una resolución espacial y una resolución radiométrica. Y aparte está la resolución temporal, que es la frecuencia con la que se captan esas imágenes, porque entre mayor sea la frecuencia de captado de esas imágenes, mayor va a ser la resolución temporal y mayor herramientas de análisis nos va a dar. Entonces, hay que tener muy en cuenta todo eso. Ahora, las aplicaciones de la teledetección son infinitas. Bueno, no infinitas, pero sí son muchas, que van desde los estudios geológicos e hidrológicos, que también entramos aquí en un poquito, que es la parte de la captación de la identificación que vamos a hacer. Desarrollo sostenible, estudios de vegetación, que también por aquí, esa pregunta que me quedó muy marcada, que la vamos a contestar, como les digo, pero aquí también se contesta. Oceanografía, catástrofes naturales, que también es muy utilizado porque nos ayuda mucho en cuestiones de catástrofes, sobre todo en cuestiones de incendios, que las Landsat, por ahí vamos a platicar un poco, ya en las últimas sesiones de qué tan bueno está el avance en las cuestiones de las imágenes, y recursos hídricos en específico, que quise apartarlo, ya ven que al principio estaba, pero quise poner un apartado específico, en el cual nos da la identificación de cuerpos de agua, la delimitación de cuencas, las redes hidrológicas, nos da los estudios de inundaciones, que esta es una de las aplicaciones más frecuentes que tiene las imágenes o la teledetección, que es la parte de inundaciones, que va muy de la mano y se trabaja mucho en conjunto con las simulaciones hidrológicas con otros programas y toma de decisiones para la cuestión de gestión de los recursos. Pero bueno, por hoy daríamos por terminado esta parte introductoria de lo que es nuestro curso, que es la primera sesión, y quiero hablarles un poquito de las plataformas que vamos a usar. Las plataformas que vamos a usar son el ArcGIS y el ENVI. Ahora bien, ¿qué versiones? Ustedes pueden utilizar las versiones que yo les dejé en el Drive, que son ENVI 5.3 y ArcGIS 10.8, pero, y aquí
va la parte que yo les decía también en el grupo. Para ARGIS es una sugerencia. Para ARGIS, ustedes pueden trabajar su ARGIS desde la 10.5 hasta la 10.8. No hay ningún problema. Es compatible con esas versiones. Ahora bien, en cuestiones del ENVI, sí requerimos que sea la versión 5.3, por favor. Para ese sí, necesitan usar ese, ¿de acuerdo? Simplemente quería comentárselos porque vi que tenían varias dudas con esa parte de las versiones, pero sí, para ARGIS pueden trabajar desde la 10.5 hasta la 10.8, pero con el MVC requiero para esta cuestión que sea la 5.3, porque como se los mencioné por ahí, la actualización de las herramientas entre versiones de los ENVI sí son significativas. No es como el ARGIS, por ejemplo, que de la 10.5 a la 10.6 no hay un cambio significativo en cuestiones del uso de las herramientas y se pueden trabajar y son compatibles. Pero no, entre los ENVI sí hay un cambio significativo. Bueno, vamos con la parte de las preguntas. Diferencias entre los modelos digitales de terreno y los modelos digitales de elevación y los modelos digitales de superficie, que por ahí ya veo que ya la contestaron. El de elevación solamente, igual que el de terreno, contienen cuestiones de elevación. Ahora bien, el de terreno y el de superficie contienen otro tipo de información cargada. Llámese cuestiones atmosféricas, llámese cuestiones de temperatura, precipitación, como bien lo había comentado ahí. Pero sí, esa es la diferencia, la cantidad de información que pueden contener. La teledetección en cuerpos de agua, como son ríos, podría utilizarse en fajas marginales, sí, apoyado de simulación. La parte de identificación de fajas marginales no se puede trabajar solamente con teledetección, porque la teledetección no te determina la faja marginal, pero sí es un para poder trabajar simulación hidrológica de inundaciones que determinen fajas marginales. Sí se puede trabajar en conjunto, mas no se puede trabajar como indicador determinista de fajas marginales. ¿Se puede aplicar en esa es la pregunta que me quedó sonando. Sí, básicamente lo que estamos haciendo ahorita es gestión ambiental. Lo que trabajo yo con teledetección es gestión ambiental. Y sí, la teledetección es una de las herramientas fundamentales para hacer gestión ambiental y que se debe de aplicar para hacer gestión ambiental y que poco a poco, conforme van pasando los años, se va aplicando más y más. ARGIS y ENVI, como ya se les comenté, y ya las versiones también. No podemos trabajar con QGIS por el tipo de herramientas que vamos a trabajar con la delimitación de cuencas. Entonces tiene que ser con ARGIS. Pues es que desafortunadamente no es un curso introductorio o no es un curso básico de ENVI. Es un curso aplicado a teledetección en cuestiones de identificación de cuerpos de agua o de recursos hídricos. Entonces, sí, en algún momento se requiere ya tener el conocimiento de la herramienta. Análisis multitemporal para incendios forestales. ¿Ves? Bueno, este curso no es justamente para eso, pero en algún momento se va a dictar teledetección aplicada a las catástrofes naturales, en la cual vamos a hablar un poco de lo que son los incendios forestales y cómo ir viendo la evolución en diferentes áreas persistentes con incendios. ¿Hasta qué año se puede trabajar? ¿En qué referencia? En referencia a las imágenes. En ARGIS, ¿hasta qué año se puede trabajar en referencia a las imágenes? Pues yo he trabajado imágenes desde 1980, que son las más antiguas que he usado, 1970 creo que también. Y digo, en cuestión de las imágenes, no. Mientras las encuentres, tú las puedes procesar en el programa. Ya se reenvió a los grupos de WhatsApp, pero como les comenté, no hay ningún problema en la descarga.
Los videos de las clases se los van a proporcionar al grupo. Sí, yo creo que va más de la mano a la parte ya particular, no tanto del enlace. Se puede cargar el metadato en imágenes Sentinel. Igual que las Landsat, hay cierto problema con la interacción en imagen versión. Hasta donde he trabajado, sí. Yo he podido trabajar al menos con 5.3, Sentinel-2 con metadatos. Pero como te comento, no siempre. A veces falla. Pero esto no solamente es con la Sentinel. Por ejemplo, las Landsat 8 y 9, colección 2, nivel 2, también tienen problemas ya con los metadatos. Ya no se pueden cargar. Pero esto es, como les comento, interacción versión imagen, más que nada, ¿no? Por las diversas actualizaciones que se han ido haciendo de las imágenes y de los satélites. Pero bueno, si no hay más preguntas por el día de hoy, terminaríamos. Criterios de imágenes satelitales para delimitación de la cuenca. ¿Qué criterios utiliza las imágenes? La imagen no delimita, y lo vamos a explicar cuando lleguemos a la parte de la delimitación de cuencas, no lo determina en automático por la imagen. Hay que hacer un proceso y hay que hacer una metodología a través de registro. No hay una herramienta mágica que digas, aquí. No, sino hay un proceso en el cual se utiliza un modelo digital de elevación. Ya lo vamos a ver en su momento. Pero más que nada, los criterios a tomar en cuenta para la delimitación de cuencas, pues es el parteaguas. En la actualidad, ¿qué plataforma permite descargar imágenes satelitales con mayor resolución espacial? Sentinel. Creo que es la página, creo que es Copernicus, no recuerdo, pero Sentinel es la que más definición nos da en cuestiones de resolución que sea de uso gratis. No es el lugar de Engineer, son diferentes plataformas aplicadas a diferentes cosas. Google Engineer tiene su magia, pero no es netamente aplicado en todas las circunstancias para lo que se utiliza Envy. Ahí hay que checar porque creo que son muy pocos los casos de los que no les permite descargar el Envy. SARS, también SARS puede ser. Landsat tiene mayor resolución espacial en la parte de Landsat, perdón, de Sentinel. Sentinel queda 10, Landsat creo que queda 15 o 30 metros. No. Simplemente es identificación, inventario de cuerpos de agua. Modelamiento de inundaciones, no. Porque no es el enfoque. El enfoque es otro. Sí, con la banda pancromática Landsat, pero no queda un poco más, da más resolución Sentinel. No, yo llevo mucho tiempo trabajando y no me las sé de memoria, me sé las que más utilizo, que es color natural, que es, por ejemplo, el infrarrojo para vegetación, que, por ejemplo, te digo, pero no, todas no, olvídate, o sea, no, es es mucha información la carga que nos da. Imagínate, aprenderte toda la combinación de bandas, ¿no? Yo lo que tengo es un PDF que me fui armando con la combinación de bandas que más utilizo, y ya cuando en algún momento voy a usar una, pues me voy a mi PDF y lo veo. Y las combinaciones, hay un montón de páginas que te dan combinaciones. Realmente no hay como tal un fundamento que te diga que depende de la zona va a cambiar la combinación, porque el espectro electromagnético captado aquí y en China es igual. Va a depender, por ejemplo, la cantidad de nubes que tengas al momento de captarla. Eso sí, porque, por ejemplo, no es lo mismo
captar, no sé, una imagen en las partes altas de Bolivia que están súper altas y hay una densidad de nubes gigantesca, a, por ejemplo, no sé, captarla en el centro de Chiapas, que pues, la densidad de nubosidad es mucho, básicamente mínima en comparación, pero pues por ejemplo, la banda 4 siempre va a pertenecer al rojo, entonces siempre es esa parte, ¿no? Entonces, pero bueno, el número de bandas o la banda siempre va a ser lo que sí es, depende de qué tantas bandas tenga. Sí, hay muchas páginas, se las voy a compartir a los grupos de WhatsApp, les voy a compartir las páginas que yo utilizo o de las que he utilizado para sacar las combinaciones de bandas, pero hay una infinidad incluso el mismo USGS trae su propia tablita de combinación de bandas. En la selva, ¿cómo diferenciar los bosques primarios con pastizales y cultivos? Les voy a también compartir manuales, a ver si los tengo a la mano, por la coloración, la tonalidad de verde te va dando. Y esa es una pregunta que me han hecho mucho de cómo poder diferenciar esa parte. La tonalidad de verdes y el saber qué valor, por ejemplo, si me da 1, si me da 0.3, si me da 0.4, si me da 1, si me da -1, si me da, saber qué valor le corresponde a cada tipo de cobertura vegetal. Veremos la diferencia de cuerpo de agua hídrico por el paso de los años. Simplemente identificación de cuerpos de agua. Pero bueno, nos vemos en la siguiente sesión y espero que les esté siendo de utilidad. Es muy difícil hacer una clasificación supervisada, simplemente es agregar el trabajo de campo, pero ya lo veremos. Entonces nos vemos en la siguiente sesión. Bueno, amigos, nos vemos el día viernes a las 7 de la noche. Ya el viernes iniciamos ya con la parte práctica. Netamente, hoy día fue solo teoría. Bueno, ¿qué más? Bueno, ya ven instalando sus programas, el ArcGIS y el Envy. Tienen plazo para que instalen hasta el día viernes, porque el viernes ya es la parte práctica. Ya. Bueno, buenas noches a todos. Nos vemos el día, bien. Bueno, siguen ingresando, pero no hay problema de la lista de asistencia, amigos. No va a haber asistencia. Este es un curso más práctico, así que se les va a enviar la clase grabada, además las diapositivas, el día de mañana. Ya, bueno, gracias a todos por su asistencia. Nos vemos el día viernes. Buenas noches a todos. Entonces, hasta el día viernes.